Pues bien, hermanos, buenos días. Vamos a seguir con la carta a los Corintios, que más bien parece un reglamento de funcionamiento de la Iglesia, porque trata de cómo funciona la Iglesia y sobre todo problemas. Toca la temática de los problemas. Y bien, si estuvimos viendo los problemas que trae la vanagloria, a la altanería en ciertas personas, es que algunos se tomasen a la ligera tomar la mujer de otro y seguir en la congregación, todas estas cosas que Pablo dice que eso no puede ser. Y después del caso de inmoralidad que tratamos la última vez, pues ahora viene otro problema que se suele dar: los litigios entre creyentes, la problemática entre creyentes. Pero no hablamos de roces, sino hablamos de algo más que se tiene que llevar a que alguien externo lo solucione. Vamos a empezar leyendo el capítulo 6 de 1 Corintios, que dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bien, parece ser que dos no están de acuerdo en algo y se van a los jueces. Y aquí no es que Pablo esté negando la autoridad judicial, no es eso, no. Porque el mismo Pablo, si leemos en Romanos 13, un poquito más atrás, está diciendo que nos debemos someter a las potestades, a las autoridades superiores, y esto se lo dice a los romanos, no está en Jerusalén, no se está refiriendo a someteos al Sanedrín o someteos, está en Roma. Por entonces estaba el Nerón, y le estaba diciendo que se sometiesen a las autoridades. Dice el capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, Pablo no está diciendo no hagáis caso a los jueces porque son todos corruptos y si van son los jueces del mundo. No niega esa posibilidad. Ni que los juicios se den también contra los impíos, no entre los hermanos, sino entre gente ajena a la Iglesia. Lo que Pablo no aprueba aquí, y eso es lo que dice, además dice, ¿osa alguno? Y decir, lo dice ¿os atrevéis a hacer eso delante de Dios? Es decir, que acudan a un tribunal del Estado para resolver problemas, pudiendo hacerlo dentro de la Iglesia, pudiendo hacerlo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio, y aquí subrayo yo, delante de los injustos? Estás tratando de encontrar justicia en aquellos que realmente todavía no son justificados delante de Dios.
Y bien, es algo que debiéramos tomar en serio, de no acudir nosotros a los tribunales, por lo que dice Pablo, y si acudimos, yo creo que son por dos motivos, o porque las autoridades de la Iglesia no lo hacen bien, o porque los hermanos de la Iglesia no aceptan la autoridad de la Iglesia. Por esos dos motivos, ninguno de los dos es bueno. Y aún más, dice que deben estar dispuestos a sufrir agravio. La palabra agravio significa descompensación, ¿no? Algunos de vosotros habéis oído, esto es un agravio comparativo, ¿no? Es decir, simplemente por comparación uno resulta agraviado con respecto a otro. Cuando tú no recibes lo que crees que es justo, esto es un agravio. Entonces, Pablo está diciendo, ¿por qué no sufrir más bien el agravio, aunque sea injusto para vosotros? Y lo dice porque el testimonio, la obra de Cristo en nosotros no se ve si hacemos estas cosas, llevando estos asuntos delante de los tribunales. Entonces sí que hay un oprobio para los creyentes en el nombre de Cristo. Mira a estos que predican que Cristo le ha transformado su vida, cómo se están tirando los trastos a la cabeza. Mira a estos que tanto dicen que ellos pasan del mundo y de los bienes del mundo, y tenemos estas cosas que están ocurriendo. Con esto no se le quita el derecho a nadie de acudir a tribunales si la cosa es injusta, o si crees que los ancianos de la Iglesia no merecen esa autoridad o no lo están haciendo bien. Pero en cualquier caso, si la Iglesia funciona como tiene que funcionar delante de Dios, lo que Pablo está diciendo, esto no tiene que trascender afuera de la Iglesia. Bueno, y si el litigio no es con un hermano, sino que es con un incrédulo, ¿qué hacemos? ¿No debería el cristiano defender sus derechos? Bueno, a veces depende de qué derechos. No puedo yo decir lo que debáis hacer o no, pero a veces es mucho mejor renunciar a ciertas cosas y hacer notar que Cristo es el que marca la diferencia. Cristo es el que nos hace distintos, que Cristo nos da poder. Y como el salmista decía, tú eres mi honra y el que levanta mi cabeza. Muchas veces tenemos hasta juicios morales, no voy a decir de tribunales, pero que te han hecho mal, con infamias, con no comprender lo que tú haces delante del Señor. Y supongo que el rey David, como hombre puesto en autoridad sobre el cargo, todo aquel que ostenta representación, pues le llueven un montón de incomprensiones. Y entonces él decía, pero yo sé que lo estoy haciendo delante de Dios y con el tiempo tú eres mi honra y quien levantarás mi cabeza. Él peleará por nosotros. No hace falta del fruto del Espíritu Santo para entablarnos en pleitos con los demás, pero sí hace falta del fruto del Espíritu Santo y mucha santidad y gracia y poder en el Señor para encomendar a aquel que todo lo juzga esta causa. Y si tenemos que salir perdiendo, como dice aquí, ¿por qué no sufrís más bien ese agravio, esa incomprensión? ¿Por qué no lo hacemos? Pablo dijo en una ocasión, Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos, no con los creyentes, con todos los hombres. Que no sea en nosotros mencionado que debemos algo
que no hacemos lo que han dictaminado que tenemos que hacer las autoridades, que no cumplimos con la ley, que defraudamos a las entidades públicas puestas, es decir, eso es muy mal ejemplo. Y cuando Pablo dice que tenemos que someternos a las autoridades, y lo dice a Roma, y que las autoridades, y esto cuesta trabajo asumirlo, están puestas por Dios, y quien resiste a la autoridad resiste a Dios. Hermanos, esto es difícil. Y es difícil porque en nosotros va el sentido de la justicia, el sentido del derecho, como no nuestro orgullo. No podemos agachar la cabeza. Y sin embargo, es incomprensible que diga esto el apóstol Pablo. Pero es que no solamente lo dice el apóstol Pablo. Cristo, a los apóstoles, lo encontramos en Mateo 5:25, le dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y todo esto es mucho peor. Si podemos limar asperezas y no llegar a eso, mejor. Cuando llegas a juicios, no sabes cómo va a reventar esto. Y no sabes las consecuencias que puede traer, los aledaños. Eso es imprevisible. Sin embargo, si hacemos lo que dice la palabra de Dios y sufrimos el agravio, Él lo tendrá en cuenta. Eso Él lo va a tener en cuenta. Stanley Jones, en un libro, dice una anécdota, no sé si es real o no, pero dice: un hombre comenzó a construir una valla entre él y su vecino. El vecino vino y le dijo: cuando compraste esta parcela, compraste también un problema y un juicio. Esta valla está metida más de 1 metro en mi finca. El hombre lo compró, estaba vallando, y el otro dice: eso es mío. La contestación fue: sabía que iba a tener un vecino agradable. Te sugiero lo siguiente: pon la valla donde creas que deba ir y envíame a mí la factura. Aquí se han matado, y en la historia de Murcia con los bancales han aparecido muertos que se han matado por 4 azadas más de tierra más allá, por respetar los límites. Porque esto es mío, lo heredé de mis padres y lo defiendo, y se han matado. Ni fue buen testimonio, ni hubo ganadores. El muerto, y el otro a la cárcel. Es un modo de pensar, voy a decir, irracional. Actúa la parte visceral del hombre, y el Señor nos dice: añade juicio a todas estas cosas. Esto que hemos leído dice que nunca se levantó la valla porque no había necesidad. Ante aquella actitud de aquel hombre, bueno. Dice que debemos juzgar a los ángeles. Pablo se pone tan serio en este aspecto, dice: vamos a ver, si sois hombres con la sabiduría de Dios, sois hombres puestos en autoridad no solamente en la Iglesia, porque vais a juzgar a los ángeles. Y esto habría que verlo exactamente qué significa, pero Pablo lo dice como que no, sois jueces. Mirad, en España, hasta no hace mucho, no sé si eso existe o no todavía, se habla de los jueces de paz, aquellos que no tenían carrera judicial alguna. Eran hombres más o menos letrados o no, pero muy respetados por el pueblo. Y acudían ante ellos para los problemas. Y este hombre dictaminaba justicia, que no legalidad, que es distinto. Pero administraba justicia y
pues se ahorraban muchos problemas de juzgado. Si esa figura estuviera mucho más patente, se nos quitarían muchos papeleos del juzgado, ¿eh? Muchísimos. Y ya te digo, no tienen carrera judicial. La palabra de Dios enseña eso mismo. Pero no solamente Pablo lo hace en la Iglesia. Es que en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran los juicios? Los ancianos en la plaza o en las puertas de la ciudad. Y allí acudían a pedir justicia. Y allí se hacía justicia. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Ruth, cuando... no me viene el nombre del que fue su mujer. Sí, el caso de Boaz fue a las puertas, a la entrada, y decir, mira, hay una causa pendiente con estas tierras, con no sé qué, yo quiero redimir esto, pero hay otro pariente cercano, lo hace con testigos, y le dan del señal un zapato. extraña señal, pero era así, y había un juicio. Tú te vas al África, que también tienen los juicios los ancianos. Se le da el juicio a los ancianos, es decir, no es que sea tampoco un invento nuevo que Pablo pone en la Iglesia, es una cosa que así se hace. Pero aquí Pablo le da como mucha más importancia y dice, porque vosotros además vais a juzgar a los ángeles. Si leemos en 2 de Pedro 2:4, pues algo ahí nos menciona sobre el juicio a los ángeles. 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles que están reservados a juicio. Y si vemos también un poquito más adelante en Judas 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo no voy a decir esto, que no lo creo. Las citas que yo he hecho decir que van a ser juzgados, pero yo no creo que por nosotros. No creo que sea ese el caso, porque yo creo que quien los juzgará será Cristo. Yo creo que cuando dice que vosotros juzgaréis a los ángeles, es la palabra juzgar que en la Biblia nos los da como las dos acepciones. Los que gobiernan, los jueces, el libro de los jueces, y dice, y juzgaron Israel, todo eso. Y vosotros estaréis sentados en los 12 tronos para juzgar a Israel. Al hombre se le dijo, tú estás para sojuzgar la tierra, para gobernarla. Creo que lo que quiere decir aquí es que vosotros gobernaréis, mandaréis, ministraréis sobre los ángeles. Es decir, si se nos da la responsabilidad de juzgar a aquellos que según la Biblia son poco mayores que nosotros, porque cuando habla Hebreos de Cristo dice que Cristo se humanó, dice, se hizo un poco menor que los ángeles. O sea, el hombre en la jerarquía divina, el hombre es un poco menor que los ángeles, pero no le corresponde entonces al hombre juzgar a los que son algo superiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Le está dando mucha importancia del juicio dentro de la Iglesia. ¿Cómo osáis mandar estos casos fuera? No debe ocurrir bajo ningún concepto. Luego, sigue hablando de otros problemas como el que viene de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Parece que se ha dejado en el tintero lo de las pequeñas faltas. No hablo de litigios. Litigios es una palabra mayor, es un enfrentamiento que quiere que hayan otras personas intermedias para solucionar esto. Pero las pequeñas cositas, roces y tal, que se da, bueno, eso lo tratará más adelante cuando la Santa Cena, es decir, examinarse antes de participar, y más o menos sería la siguiente máxima. Si dos
no se sientan a comer juntos por cualquier cosa, tampoco se sienten en la mesa del Señor. Es así. Si no te puedes sentar con alguien de tu congregación juntos, tampoco deberías participar de la mesa. Ahora, como dirá Pablo más adelante, y esto lo trataremos más detenidamente, no quiere decir que dejes de participar de los símbolos. Si tú has hecho algo que tú te crees indigno durante la semana, nos pasan muchas cosas. No participaríamos ninguno. Pero Pablo dice, no tienes que tomar la sangre y el cuerpo del Señor de manera indigna, porque si no, juicio comes y bebes. Pero dice, examínese y después hay un acto seguido y tome del pan. No dice que no lo haga, dice que te examines. Si estás arrepentido, si acabas de ver tu falta, si no te sientes bien en ese momento, participas. Otra cosa es que hay un problema que perdure y no haya solución. Entonces, Pablo trata la mesa del Señor como un verdadero cuerpo en lo que es la congregación. Y no debe haber enemistades ni pleitos. Se tiene que intervenir, se tiene que hablar, se tiene que atajar y no dejar que la levadura, la amargura, leude y lleve a toda la congregación a que esté mal. Y por eso le dan muchísima importancia al culto de comunión. Bien, dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Es la siguiente temática que sale. Vale, vamos a leerlo. Dice, todas las cosas me son lícitas, más, es el versículo 12 del capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Bueno, están en Corintio y bueno, pues algunas cosas pasaban a la iglesia de la sociedad muy pervertida y tomaban las cosas muy a la ligera y eso pues llegaba, todo el mundo lo hace, qué malo tiene. Y aquí viene a decir, no. Eso de que la ley que imperaba el pensamiento gnóstico era que el cuerpo es indomable, es feo, el espíritu es otra cosa que tenemos que presentar delante del Señor, pero vamos a poner cada cosa una por separado. Leyendo a San Agustín, tengo por ahí en casa un tomito de estos pequeños, no sé cómo llegó, de las confesiones de Agustín, porque él escribía, era como un monólogo con Dios, ¿vale? Hablaba, y por él sabemos un poco del pensamiento de los gnósticos. Él fue maniqueo de aquella cultura, y las cosas del cuerpo eran como mal vistas. Es más, cuando comían, se tapaban la boca o se ponían a la espalda, era feo. Y sin embargo, este hombre decía que cuando venían uno de los líderes de los maniqueos, que él estaba hoy, dice que cuando ellos comían, en vez de ser un acto casi impuro, ellos exhalaban fragancia y sabiduría y, bueno, lo mitificaba de una manera como... pero el cuerpo es algo, las cosas del cuerpo que no tienen nada que ver con el espíritu.
Se entregaban a orgías y después eran muy puros por el otro sitio. Esa dualidad es la que llevaban. Después decía San Agustín, algo así como: tú, Dios mío, sabías que yo por entonces ignoraba estas cosas y tal cual. Pero después, cuando él iba conociendo no la palabra de Dios, sino aquel obispo que tenía allí, no me acuerdo el nombre, que le hablaba algunas veces y le hizo abrir los ojos, y se dio cuenta que cuando venía, pues eran hombres que iban al cuarto de baño igual que todos, no eran tan sublimes. Y ya empezó a abandonar aquello, aunque le quedó toda su vida algo en el pensamiento gnóstico dentro de él que se ve en sus escritos. Pues bien, aquí lo que dice la gente, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Venía a decir: si tengo hambre, como. Y si quiero una mujer, pues contrato una prostituta. ¿Qué pasa? Eso lo ponían como muy normal. Y él dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Y ahora voy a hacer la comparativa distinta. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, si me vas a sacar esa regla de 3, Pablo te dice: no me vengas con esas. No me digas que no puedes dominar el cuerpo y que tienes que echarle de comer aparte. No es así. De tal manera, el pensamiento era tal en aquella época que, fíjate, el problema no era defender la deidad de Cristo, como tenemos ahora que atacan mucho la deidad de Cristo muchas religiones. El problema era defender que Cristo realmente tuvo un cuerpo, porque el cuerpo era indigno. Las funciones del cuerpo indignas, como que Dios iba a venir y tener un cuerpo. O sea, eso era lo que pensaban en aquel tiempo. Por eso Juan, que es el libro que está diciendo que Cristo es Dios, también dice lo siguiente: el que niega, dice, y todo espíritu que niega y no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Aquí convendría haber dicho: todo aquel que niega que Jesucristo no es Dios, no proviene de él. No, lo que está haciendo es un énfasis, porque mucha gente creía que, y hay varios nombres que no me acuerdo ahora, pues eran herejías de aquella época, en que Cristo, o sea, el Hijo de Dios, secuestró un cuerpo, se metió dentro, lo manipuló, andó y lo soltó en la cruz. Y él resucitó en espíritu, cosa que algunas religiones mantienen todavía. Que no resucitó en cuerpo, resucitó en espíritu, porque es que el cuerpo es feo. Y aquí Pablo te va a decir: ¿no sabéis que vuestro cuerpo precisamente es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que mora en vosotros? En lo que se ha leído de Juan 14 en esta mañana, al final, viene a decir: ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora con vosotros, pero dentro de poco morará en vosotros? No es algo feo, es algo precioso. Y el Señor lo utiliza como piedras para su cuerpo, la Iglesia. Nos utiliza a todos nosotros con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero siendo puros delante del Señor. Dice: no dejéis vuestros miembros para el maligno, sino utilizar vuestros cuerpos, vuestros miembros para el Señor. Es decir, no dejéis que vuestro cuerpo sea para la fornicación. Y además dice: todos los pecados del hombre que pueda cometer no afectan al cuerpo. Como diciendo: ¿cómo que no? El que es glotón, el que es fumador, eso afecta al cuerpo. Sí, pero le da un sentido distinto, porque la fornicación, si tú eres parte del cuerpo de Cristo,
estás haciendo a toda la Iglesia partícipe de eso también. Y el pecado sexual tiene también un efecto distinto, no solo en la forma física, sino también en forma moral y espiritual, porque dice, y los dos serán una sola carne. Con lo cual esto les choca mucho a los corintios, que veíamos que tenía la mujer de otros y tenían todas esas inmoralidades. Y Pablo le dice, no os equivoquéis, el cuerpo es santo. ¿Y sabéis por qué? Dice, el versículo 19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el versículo 14 dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y cómo nos levantará? Siempre que habla de levantar, ¿a qué se refiere? ¿Al Espíritu? Siempre que habla de resurrección, ¿los Espíritus resucitan? Habla de cuerpos. Entonces, y Dios, y lo pone con esa comparativa, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pero hay una resurrección de cuerpo. No es poca cosa. Y cuando dice en Tesalonicenses que el Señor nos vendrá y nos rescatará en cuerpo, alma y espíritu, en las tres cosas. El Señor ha hecho una salvación integral. Y para finalizar, vamos a leer Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, no dice que sea fácil. Entonces Pablo utiliza la figura del viejo hombre. Uno cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente es salvo, pero le queda un camino que recorrer en cuanto a la santidad. Y necesitamos la ayuda de Dios. Pero además te dice que ya se ha engendrado algo dentro de ti, y así lo pinta, como una dualidad que tiene que ser alimentado, que tiene que ir creciendo y que tiene que echar al otro. Y así lo pinta, como una dualidad de un hombre viejo y un hombre nuevo, ¿no? Pero dice, despojado de eso. Aquellas cosas que vosotros pensabais que estaba bien, aquellas cosas que vosotros... No, se acabó. Esto es distinto. El cuerpo, no es baladí. Tienes que utilizarlo para servir a Dios. Olvidado de esas viejas enseñanzas. Está viciado conforme a qué? A deseos. Y nosotros no estamos gobernados ni regidos por deseos, como dice aquí, engañosos. Y ahora la misión de cada uno de nosotros es renovaos en el espíritu de nuestra mente, que eso ya lo tenemos, por la gracia de Dios, y si no, es lo más fácil. Pero dice, renovaos, es decir, tenemos una nueva luz por las Escrituras, no podemos pensar de otra manera, otra cosa que no quieras aceptarlo o no quieras hacerlo, pero es, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, no por los deseos engañosos, sino según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Pues bien, nos unimos a ese pensamiento de Pablo en cuanto a los problemas de Iglesia. Todos somos muy particulares, pero todos somos de un cuerpo. Todos debemos confluir en la misma dirección. Como salen cosas, las cosas deben ser juzgadas a la luz de Dios por la autoridad puesta por Dios.
Y si en algún caso tenemos que ceder, se nos pide que cedamos porque Él va a ser nuestra gloria y que encomendemos la causa a aquel que todo lo juzga. Y en cuanto a nuestra manera de andar o proceder, ya no es conforme a lo que se dictamina allá afuera. Estamos en el mismo caso que la iglesia de Corinto. Allá afuera había un mundo que tenía un pensamiento que choca con la iglesia. Hoy día es exactamente igual. Chocamos en muchas cosas. Y la iglesia sigue siendo la sal de este mundo. Si el mundo no va peor, es porque todavía los creyentes estamos aquí, aunque estemos haciendo mal nuestra labor y debiéramos ejercerla mucho mejor. Pero choca lo de aquí con lo de fuera. Y no podemos dejar que lo de fuera contamine lo de aquí. Por muchas milongas que nos quieran contar, por muchas reglas de tres y comparativas que nos quieran hacer, por muchos razonamientos y escuelas de pensamiento que tengan que ver, la palabra de Dios está por encima. Y el creyente debe seguir la palabra de Dios antes que las corrientes de este mundo, que según decía Santiago, son engañosas, son artificios, son fuegos artificiales. Y los deseos de este mundo engañoso dice que pasan. Estas corrientes pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y como vamos a ser juzgados por la palabra de Dios y no por los hombres, tenemos que atenernos a lo que nuestro Dios de amor, que se entregó por nosotros, fijaos qué juez, nos pide y nos manda. Y nuestros cuerpos tienen que estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo, para expandir la palabra y no para lo contrario. Pues bien, vamos a acabar en oración. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias porque tu palabra es nuestra luz, nuestra lumbrera que guía nuestros pasos y nuestro camino, Señor. Y aunque es difícil en muchas situaciones, Señor, tú prometes que haces justicia. Y si no, el agravio tú lo compensarás con creces. Aquí o en el día del juicio, Señor. En eso estamos contentos, Señor, y queremos agradecer que tú has rescatado también nuestro cuerpo, también lo resucitarás, un cuerpo glorificado, ya sin la contaminación del pecado, Señor, pero has querido que en esa vida futura también nuestro cuerpo esté presente. Por lo tanto, Señor, queremos glorificarte también con nuestro cuerpo y ese es nuestro deseo. Pedimos que tu enseñanza cale en nuestros corazones, que produzca fruto, sobre todo que podamos alabarte sin estorbo, que podamos tener armonía, que es la que trae fruto a la Iglesia, que podamos alabarte con corazones sinceros, engrandeciendo tu nombre, Señor, dándote las gracias por la obra de la cruz, sabiendo que no tenemos ninguna cosa que nos haga merecedores, no somos dignos, pero tú nos has amado, nos has querido, nos has puesto aquí para juzgar incluso a los ángeles, Señor. ¿Cómo merecemos tal cosa? Pues a ti sea la gloria en esta mañana, te la damos, te honramos y te reconocemos como nuestro Dios y Salvador, y así queremos proclamarlo a todos los que conocemos y a los que nos rodean. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y dándote muchas gracias. Amén.